Héctor Fernández, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, un placer recibirlo aquí en el programa Reto Siglo XXI. Y para hablar de la problemática que tenemos, ¿verdad? Yo me asusté porque cuando uno ve que hay 161 partidos, ¿verdad? 34 a nivel nacional, 22 provincial, 105 cantonal, coaliciones. En el 2020 eran apenas 80 partidos y 6 coaliciones. Y aparecen esos famosos partidos que si lo forman. Es más difícil formar para hacer una mejenga de fútbol que hacer un partido de fútbol, que hacer un partido importante. Los partidos tienen que ser grandes, importantes, que estudien, que analicen, que tengan cuadros. No podemos seguir con partidos políticos taxis, así le dicen ya. Es una vulgaridad. Hay deudas que, bueno, el financiamiento es otro problema. Nadie quiere dar cuentas claras, hacen fideicomisos. Las asambleas, las finanzas, las transparencias. Cuestionamientos serios sobre el financiamiento, cómo se hacen, ¿verdad? Compras de bonos con descuentos muy altos. Y la verdad es que es muy fácil hacer un partido, ¿verdad? Correcto. Y eso no puede ser, o sea, tiene que haber realmente una estructura como existía antes, ¿verdad? Porque si no, no hay debate. ¿Cuál debate van a hacer? Y yo no sé cómo va a ser la papeleta esa para las cantonales, para las elecciones municipales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la gente está confundida, o sea, y yo creo que hay que volver a hay que hacer una reforma que tiene que presentarse al Congreso. Creo que ustedes ya tienen, Uh-huh. Pero el Congreso tiene que actuar. Sí, muchas gracias primero que nada, don Jorge, por la invitación. De verdad es un gusto poder estar compartiendo acá un ratito en este programa. Y sí, eso es algo que nosotros venimos advirtiendo desde hace ya décadas, ¿verdad? Yo creo que hay que irse un poquito atrás en la historia, y uno de los primeros aspectos que puede empezar a incidir, para mi gusto, en un debilitamiento de los partidos fue una resolución de la Sala del año 91. Y no por la resolución, ¿verdad?, que elimine el financiamiento adelantado a los partidos políticos. Recordemos que en ese momento se podía adelantar a los partidos hasta un 60% de la bolsa total, ¿verdad? Entonces, los partidos tenían acceso a financiamiento público, que era igual a título de financiamiento, cuando más lo ocupaban, que eran antes de las elecciones. Pero ¿cuál era la tónica en los 70s, en los 80s, por ejemplo? Y todavía ya en los 90s empieza a cambiar. Hay una mayor presencia de los partidos en las comunidades. Yo creo que todos crecimos en esas épocas de los 70s y los 80s, donde en cada barrio había un club de un partido, había un dirigente comunal que era el que se encargaba de organizar el barrio, otros que organizaban el distrito. Y ver los problemas de cada uno de los distritos. Y entonces había más presencia, no solo en elecciones, sino incluso fuera de elecciones, de los partidos en las comunidades. Entonces, primero vienen eso, entonces los partidos empiezan a tener que conseguir el dinero antes de la campaña, ¿verdad? Ya queda solo en reembolso. Imagínense que la Sala en el 91 le dice a la Asamblea, bueno, usted tiene que hacer una ley volviendo a ponerle financiamiento, pero ahora con estas reglas. ¿Qué fue lo que eliminó la Sala? ¿Por qué la Sala lo declaró inconstitucional? Porque las reglas no le permitían a un partido nuevo o un partido que hubiera participado en la elección anterior tener acceso a ese financiamiento. Entonces le dijo a la Sala, a la Asamblea, bueno, hágalo, modifique las reglas para que sea más equitativo. Sin embargo, la norma vuelve hasta el año 2009 y ya no vuelve con un 60%, sino que vuelve con solo un 15%. Y además requiere garantía líquida. Eso quiere decir que un partido tiene que ir a un banco para que el banco le dé las garantías y le dé un aval de que si el partido no paga, el banco va a pagar. Entonces, lo que hemos visto desde que eso está activo en el 2010 es que muy poquitos partidos tienen acceso a ese financiamiento adelantado. Y un partido grande que liquida, en el mejor de los casos, 3.000, 2.000 millones de colones, ese es el derecho a reembolso que se le da, lo más que ha obtenido
por financiamiento adelantado son 200 millones, digamos en el mejor de los casos. Te tienes que buscar un 2.000 No hay nada millones. para hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que ya los partidos cada vez menos destinan menos recursos a organización. Por ahí se les quiso poner ahí una reserva para gastos de organización que no ha funcionado adecuadamente. Pero bueno, eso es uno de los problemas. ¿Cuál es otro de los problemas también que hemos venido viendo en esta tónica también de debilitamiento de los partidos? Que se han venido haciendo más fácil la inscripción de un partido. Se ha eliminado la obligación de hacer asambleas distritales, ¿verdad? Cuando la asamblea de distrito era precisamente una obligación de que el partido tuviera una base estructura mínima ahí, en cada distrito, ¿verdad? Entonces ahora tenemos partidos cantonales, por ejemplo, Cantón Central de San José, que tiene, no sé, como 19 o 20 distritos, o igual Cantón Central de Punta Arenas, pero usted para hacer un partido cantonal en estos lugares le ocupa 3 personas, pueden ser 3 de la misma casa, y hicieron el partido cantonal, hacen solo una asamblea, 500 adhesiones, que son firmas que consigue fácilmente y se va. Y tenemos la misma cantidad de adhesiones hoy que las que era necesario para inscribir un partido político en los años 60. Con la población que En tenemos los años ahora. 60, como imagínate, cuando era una población total de un poquito más de 1 millón de habitantes, Y ahora tenemos cinco. más de 5 millones de habitantes. Entonces, por eso el tribunal está presentando un proyecto de ley. En este momento el registro de partidos, los más son cantonales, y muchos de esos cantonales nacen, y esa es otra de las distorsiones que ha tenido el sistema, porque la sala ha anulado varias normas, pero no ha sido sistemático, ¿verdad? Entonces, antes había una norma que, por ejemplo, decía, bueno, una de las causales para poder sacar un partido del registro era que ese partido no participara en la elección. Es decir, los partidos se hacen para participar en una elección, es el vehículo entre la ciudadanía y los puestos de poder, es lógico que su razón de ser es participar en elecciones. La norma decía, bueno, si un partido no participa en una elección, queda fuera del registro, la sala elimina eso. Entonces, hoy por hoy tenemos casos de partidos que no han participado en elecciones, que están ahí como meros cascarones, porque no se han renovado estructuras desde hace 10, 15 años, que perfectamente es lo que dicen ahora un taxi. Cualquiera viene y lo reactiva con un par de asambleas y pone al candidato que sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se ha perdido ese vínculo. ¿Y cuáles son algunos efectos que ya para nosotros son luces de alarma que hemos estado hablando? Yo voy a enumerar algunas pocas. Número 1, en el 2010 fue la última ocasión en que en las juntas receptoras de votos había al menos un representante partidario en cada una. Ya en la elección del 2022, el 40% de las juntas receptoras de votos no habían representantes partidarios. No habían, eran solo ciudadanos que ha reclutado el tribunal. Número 2, tenemos una papeleta de 25 partidos a nivel presidencial, donde 19 no llegaron ni a un 1% de la votación. Es decir, la gente no los conoce. Número 3, la gran mayoría de esos partidos no puede visibilizarse. No tienen plata para estar pautando, ¿verdad? Su visibilización es a través tal vez de redes sociales o internet, pero no están compitiendo en condiciones de equidad con otros partidos que sí tienen acceso a financiamiento, sea por mercado financiero o sea por donaciones, que cada vez viene a menos. O sea, cada vez los partidos tienen menos acceso a recursos cuando más lo necesitan. Eso abre riesgos, como usted lo decía, abre riesgos que venga alguien con plata y yo lo ocupo y no pregunto mucho de dónde viene esa plata y después tengo que asumir tal vez algunas consecuencias. Entonces el tribunal se ha presentado ahora, están en la corriente legislativa una serie de proyectos. Número 1, para volver a esa base distrital, por lo menos en los partidos a nivel cantonal, que tengan la obligación de tener una base distrital, aumentar las adhesiones a partidos políticos, hacer una suerte que le estamos llamando de financiamiento indirecto, es decir, mayor equidad en la contienda, que cuando el partido ocupa para pagar pauta, para producir, no necesariamente le damos el dinero, el partido contrata, el tribunal paga directamente al proveedor, ¿verdad? Para una forma de hacer alguna equidad, entre otras cosas. Pero sí, yo creo que es hora de volver a ver cuáles son ya las reformas sistémicas que se ocupan para revitalizar el sistema, porque los partidos políticos son parte esencial de nuestro sistema y no puede ser que una encuesta como las que se han presentado últimamente, el 70 u 80% de la ciudadanía diga que no cree en los partidos, que no está afiliado a partidos políticos. Hoy, en estas elecciones, es la primera vez, por ejemplo, siempre las juntas cantonales, que son organismos muy importantes, no había existido problema para integrarlas. Es decir,
por lo menos 3 partidos habían propuesto miembros para integrar la Junta Cantonal. Hoy por hoy tenemos 8 cantones donde no ha sido posible integrarlas porque solo un partido propuso miembros. Con un registro o con unos cantidades de 77 partidos participando en la elección, hay cantones donde solo un partido propuso miembros para integrar la cantonal. Es algo inédito, en realidad. Inédito y peligroso también. Correcto, también. Entonces, son signos de alarma de que hay que revitalizar este sistema de partidos, como bien usted lo dice, haciéndolos que tengan una base más representativa, obligándolos a que tengan mayor interacción, pero sobre todo dándoles financiamiento, porque somos claros, no le podemos exigir que se organice de un distrito si no tiene recursos, pues siquiera para organizar una asamblea o 400 asambleas si quisiera hacer en 3 distritos. Hoy por hoy, de un registro de 161 partidos políticos, solo hay 2 que arrancan su estructura desde la base distrital. Todos los demás arrancan sus estructuras desde la base cantonal y en una cantonal mínimo tienen que participar 3 personas. Como le digo, ni siquiera hay obligación de que digan que en esa cantonal hay representación de todos los distritos. No, y digamos, de los 161 partidos hay 34 a nivel nacional, 22 provincial y 105 cantonal. Correcto. Y lo de cantón es un ridículo, la cantidad de... Y además tenés que llegar a crear aquellas asambleas importantes con grandes representaciones de los sectores, ya sea el sector cooperativo, los Correcto. sindicatos, ¿cómo se llama? Sector empresarial. Bien, había toda una mística cuando eran aquellos 2 grandes partidos y además en el Congreso, yo no sé, van a tener que hacer un edificio nuevo para meter tantos enredos, ¿verdad? Sí. Porque si siguen saliendo partidos, y puede suceder en el caso de un partido pequeño, de que un emergente que aparezca, ¿verdad? Ya hace todo el cambio, ¿verdad? Pero es que los partidos políticos son claves y es la calidad de los partidos políticos, es la estructura. O sea, usted ve en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, son 2 o 3 partidos, salvo uno que aparece ahí de emergente en América Latina, ¿verdad? Pero normalmente son 2 o 3 partidos nada más, donde se fija y donde se debaten las ideas. La importancia de un partido fuerte es eso, porque es el primer filtro. O sea, de todos esos de la ciudadanía que tengan aspiraciones a un cargo público, pues primero tienen que hacer su carrera intrapartidaria. Claro. Es decir, primero tiene que ganarse a los militantes de su partido, a los distritales y después las cantonales, para después presentar su nombre a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces ese filtro yo creo que es muy importante, pero necesitamos, ahora que es la paradoja, tenemos un registro de partidos enorme, o sea, 161 podemos decir que es enorme, pero la población no se identifica con la gran mayoría de ellos. Como le digo, este es el mejor ejemplo de la papeleta presidencial. 19 de 25 partidos no llegaron ni un 1% de la votación, que eso quiere decir que la gente no los identifica. Y partidos que ya tenían las banderas van a cambiar, seguro. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que digo, haciendo un símil con el fútbol, es que lamentablemente a partir de este cambio que se dio en los 90s, los partidos grandes dejaron de invertir en su liga menor, ¿verdad? Y ahorita vemos cómo esos liderazgos que nacían en el seno partidario, desde las juventudes de las universidades, antes las principales elecciones de las universidades públicas, también ya tenían a los partidos ahí involucrados. Ese era el semillero, como podíamos ver cómo muchos presidentes de la FEUR en aquellos años llegaban a ser diputados por un partido político. Y tenemos buenos ejemplos de eso, como Jaime Ordóñez, para citar un caso, ¿verdad? O el señor Cibaja, de alguna manera, y se destacaron en la universidad como líderes y después siguieron esa misma carrera en sus partidos. Bueno, ya no estamos viendo eso. Ya los partidos no están volcando sus ojos. ¿Por qué? Muchas veces por falta de estos recursos, por falta de apoyo. Entonces lo que te llega es sin filtros al Congreso a tomar decisiones importantísimas, ¿verdad? Porque no hay una época más difícil que esta, con la violencia, con los problemas educativos, con los problemas de salud, con todos los problemas que se están planteando. Y si no hay conocimiento,
y si no hay experiencia, y si no hay estudio, estudio, le y si no diría hay yo, equipo. don Jorge, porque ve el problema, por ejemplo, que hemos tenido en esta ocasión para conformar el gabinete. Sume cuántas personas han salido ya del gabinete, etcétera. ¿Qué se suponía antes o cuál era la lógica que un partido grande, si bien ganaba el cargo, pues tenía un equipo de gente que su gabinete iba a salir del partido? Es decir, había un hilo conductor, había cierta comunidad de ideas entre todos los adeptos a esos partidos, entonces el presidente iba más o menos a formar su equipo de gobierno con base en esa línea que fue la que le dio el apoyo. Hoy por hoy se forma gabinete haciendo un concurso, ¿verdad? No necesariamente los ministros que se nombraron eran parte de una misma ideología, de un mismo partido. Por eso cuesta mucho empezar a cohesionar un mismo rumbo si no tenemos primero, por eso lo que digo que es el filtro. Si ya tenemos como partido, ya se llama la ideología que el partido se llame, que es el que gana en el poder, sabemos que todos los que están en el partido van a ayudar a formar ese gabinete, a hacer gobierno, porque tenemos intereses comunes. Sabemos más o menos cuál es el derrotero que se quiere. Ahora no, se nombra el gabinete, pero después hay que empezar a ver si todos comulgamos con la misma visión país que se tiene. Entonces, por eso es cambios y cambios y cambios, y al final afectan los Además, órganos. los nombramientos que hay que hacer continuamente en todas las instituciones, eso es concurso de, como si fuera que van a contratar un gerente general, a ver quién tiene los antecedentes de, eso no es que es ideología, es una visión de futuro, es una visión de país. Y ahorita estamos descantándonos por elegir una persona y no por elegir un partido. El problema de elegir una persona es que usted solo no puede hacer todo, por más bueno que sea, o sea, por más capacidad que usted tenga, necesita un equipo, ¿verdad? Y eso era lo que brindaba el partido. Es la gente, yo recuerdo, por ejemplo, papá, yo lo criticaba porque decía, no, que él votaba por el partido X, no le importaba quién era, él votaba por un partido, no por un candidato. ¿Por qué? Porque hay el respaldo de que esa persona que sale como candidato le tiene que rendir cuentas también a quienes lo postularon, a ese partido que está detrás de ellos, ¿verdad? De alguna manera, y para efectos, ahora ya en el sombrero del tribunal, para efectos nuestros de regular la campaña, para regular la actividad, pues es importante que hayan partidos fuertes, porque le voy a poner un ejemplo. Nosotros desde el 2010, ahí existe la obligación de los partidos de estarnos reportando periódicamente, cada 3 meses en época no electoral y cada mes en época electoral, sus estados financieros debidamente auditados. Entonces, cuando llegamos a una elección y el partido vemos que está gastando, para nosotros es muy fácil decir, bueno, pero de lo que el reporte que yo tengo suyo, usted tiene en caja 10, ¿cómo está haciendo para gastar 100? Pero ahora, si hay un partido que está inactivo y de un momento a otro, un cantonal, para poner un ejemplo, de un momento a otro se activó, hicieron una asamblea y lo activaron, yo no le sigo ese rastro. Yo no sé de dónde está sacando ese dinero. O sea, no sé quién es el que lo está financiando. Correcto. Con tanto, sobre todo, con tanto cantones capital costeros volátil, que sabemos que los cantones costeros sabemos que son más propensos al riesgo de capitales y problemas de no muy buenos, sí, correcto, ¿verdad? Entonces, y es ya más difícil seguir el rastro porque no tenemos ese bagaje, no tenemos esa historia que sí lo tenemos con un partido tradicional o con un partido que ya tiene muchísimos años de estar en esto, ¿verdad? Entonces, eso es otro de los riesgos de esto que llaman partidos taxi también, de que no sabemos quiénes están detrás del partido, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente es como cuando la persona que compra una sociedad con los mismos socios como eran antes de ahí, y después de ahí no se sabía quién un montón de deudas porque era una persona jurídica, sí, pero ficticiamente llegaba, dejaba una deuda en tributación o algo, ¿y a quién le cobro? ¿Verdad? Sí, pero es que el problema que ha pasado es que los partidos fuertes, digamos los tradicionales, anteriormente eran 2, 3 partidos, siempre habían 2 y 1 más. Hubo problemas de corrupción. Ahora también va a haber problemas de corrupción, pero ya satanizaron todos los partidos, y los partidos también no reformaron, no trabajaron en las ligas menores. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba a cursos ahí a la Catalina, y había gente que venía de Europa y nos preparaba y nos formaba. Yo nunca
fui elegido. Sí, ni muchas nunca me fundaciones metí. alemanas, como la Konrad Adenauer y la Friedrich, Pero eso es democracia. invertían en capacitación. Eso es la democracia. La Correcto. democracia es que haya partidos transparentes, fuertes, que, que, que den pensamiento, que digan, bueno, mire, todo el problema de salud, hay que corregir esto y esto y esto y esto, porque son estos y estos los problemas. Pero ahora no hay nada, o sea, no hay debate de ideas tampoco. Tenemos un menú muy amplio, pero poco sustancioso. Sí, entonces, bueno, hay un poco de una asamblea legislativa que le llaman ahora, básicamente, que está muy bien representada por las municipalidades, porque hay gente del sector municipal que yo respeto mucho y quiero mucho, pero ese no es tampoco el pensamiento. Eran grandes pensadores. Pero le voy a decir cuál es el problema que estamos también teniendo en materia de representación. Esto es una opinión muy personal de los estudios que yo he hecho, que viene de lo mismo, lo que usted dice. Cuando eran 2, 3, 4 partidos los que tenían algún grado mayor de elección de diputados, pues usted sabe que los partidos organizaban sus listas provinciales, pero también había un sector que llamaban ellos cantones no representados. Entonces, si en Alajuela lograban 3 o 4 puestos, entonces había un mejor balance. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como son tantos partidos que han tenido opción a la asamblea, ya muchos partidos tal vez saca el primero o el segundo lugar, póngale 3 en cada provincia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que hay una sobrerepresentación de algunos cantones y una desaparición en representación de muchos cantones. ¿Qué sé yo? Cantones costeros, cantones como Los Chiles, Upala, Guatuso, Corredores, ya cada vez tienen menos posibilidad de tener un representante en la asamblea. Entonces, si usted analiza el comportamiento de la abstención electoral en una elección nacional, cambia con respecto a una municipal. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que han dicho los estudiosos? Porque alguien que vive en La Cruz, alguien que vive en Upala, alguien que vive en Guatuso, no le interesa ir a votar por diputados porque no se siente representado en la asamblea. El que va a salir electo es la gente o de Alajuela Centro, o de San Carlos, o de los cantones más populosos, ¿verdad? Pero entonces, ahí, los que más votan son los de la gran área metropolitana y los que menos votan son los del fuera. En las municipales se invierte. ¿Por qué se invierte? Bueno, porque la gente sí se siente más representada en la municipalidad, sí sabe por lo menos que de la municipalidad de La Cruz, o la de Upala, o la de Corredores, es gente de la zona. Y en cambio, los del Valle Central se siente menos identificado por su municipalidad porque lo ven como que el gobierno central es el que debe velar por su bienestar, ¿verdad? Entonces yo creo que también es necesario revisar ese tipo, porque el no tener, con este sistema multipartidista actual, estamos teniendo problemas de representación, sobre todo en la Asamblea Legislativa, conste, ¿verdad? Y que esto es un tema tabú. Pero los mismos 57 diputados, los mismos 57 diputados, o 57 diputados, fue un número que se estableció en los años 60, cuando la población del país era de 1 millón de habitantes. Ahorita tenemos los mismos 57 diputados con 5 millones y medio. Ahí hay o problemas de sobrerepresentación o subrepresentación, ¿verdad? Entonces, y la gente no se va a identificar con una persona, y ni la persona va a llegar a una curul a tratar de velar, aunque se supone que el diputado es de la nación, pero es ciertamente, ¿verdad? Hay una buena relación con los cantones o con los electores que lo llevan. Entonces creo que, por eso le digo, ya hay que revisar muchas partes del sistema, empezando por financiamiento, siguiendo por representación, y en la representación metemos a lo que son partidos políticos, fortalezcamos los partidos políticos. Si es necesario, ¿qué hizo Panamá, por ejemplo? O México. Bueno, hay una cuota, ustedes quieren, bueno, creo que en Panamá o en México es hasta 5 candidatos independientes, digámoslo así. No quieren ganar por un partido o con partidos pequeños, hasta 5. Los demás tienen que ser partidos que tengan una base permanente, o sea, partidos, instituciones sólidas, que tengan base de representación, que tengan una serie de obligaciones y que la militancia para usted estar ahí tenga que darse, ¿verdad? Entonces son espejos que podríamos nosotros volver a ver, pero tampoco hay que ser muy iluso, ¿verdad? Sabemos que estas reformas electorales son muy difíciles de pasar, necesitan una coyuntura, pero sobre todo yo creo que ahí
pues por lo menos de mi parte creo que es algo que he estado escribiendo, de que necesitamos ser más, estar poniendo más el dedo en el renglón desde el punto de vista del tribunal, advirtiendo, dándole más énfasis a los proyectos que están y cuál es el verdadero objetivo. Vamos a ver, pero ¿qué ha pasado con el tribunal? Es que yo me acuerdo un tribunal supremo de elecciones de, bueno, un Chico Sáenz, y bueno, gente así de gran peso. Bueno, todos han sido grandes líderes, ¿verdad? Pero hay que tener fuerza. O sea, el tribunal tiene que tener... Creo que debemos alzar más la voz. No tiene letra. O sea, no tiene representación. El pueblo nada más sabe del tribunal cuando vienen las elecciones y sabe porque ahí a veces andan los delegados. Yo me acuerdo cuando había que ir a pedir permiso para hacer una concentración. Una plaza pública. Una plaza pública. Ahora ninguna plaza pública. Ya las plazas públicas ya lo que más son piquetas. Siempre hay que pedir permiso, pero ya no se hacen porque, porque los partidos tienen muy pocos simpatizantes. Ya saben que para poder ver una plaza pública llena, prefieren gastar la tienen que gastar un montón de plata porque tienen que hacer buses y conciertos y todo. Pero también ¿verdad? el tribunal debiera haber de todos estos troles que están metidos en las ¿cómo se llama? En las redes. Por eso le digo, yo no le achaco solo la culpa al tribunal. Yo creo que también es necesario ajustar en el sistema. Hemos tenido muchísimo problema, ¿verdad? Porque si bien en la Constitución se establece una norma que protege que lo que presupueste el tribunal no lo puede tocar Hacienda no, pero la Asamblea sí. Ya tenemos ejemplos en los últimos años de que nos han recortado una buena parte del presupuesto, ha tenido que hacer negociaciones. Entonces, pero creo que eso es uno de los limitantes que se tienen, ¿verdad? A veces que se ha venido recortando mucho la posibilidad de tener o crecer en ciertas áreas, pero independientemente de eso, yo creo que sí lo he comentado en otras oportunidades, creo que como tribunal tenemos que hacer una autocrítica y este tipo de, por ejemplo, estos reformas que el tribunal presenta, que están ya en la Asamblea, hay que estar más con el dedo en el renglón, hay que estar insistiendo. Pero yo no lo veo en el debate, lo veo en el debate que el están tribunal invitando. Tiene que ser más, alzar más su voz para decir por qué esas reformas, cuál es la importancia y sobre todo pasando la responsabilidad a la Asamblea, que es la que tiene, y diciéndole a la ciudadanía cuáles son los riesgos de no tomar acciones. Bueno, es que porque ya las estamos hay reformas viviendo. Que tenemos décadas de estar solicitando que no se han dado, sobre todo en materia de financiamiento. Y ahí se quedan, no las discuten, siguen pasando el tiempo, ¿verdad? Y hay diferentes propuestas y el problema se sigue dando. Que no sé qué vamos a esperar, si es que cuando ya simplemente ningún partido político quede fuerte y esto sea cualquier persona que simplemente alce la mano y yo quiero ser ese cargo, ¿verdad? No lo sé, pero el sistema nuestro está ideado para que los partidos políticos tengan un rol fundamental. Claro. De hecho, eso es lo que nos cuesta. Fuertes del mundo. Eso es lo que nos cuesta, porque tenemos unas reglas para partidos, digamos, estructurados, de que ahora hay partidos que no las pueden seguir. Pero ahora han polarizado todo, que ya la gente joven, digamos, ¿verdad? Dice, no, partidos tradicionales no, porque esos son corruptos. Ya les metieron la banderilla. Y tienen razón, ahí ha habido fallas y ha habido problemas históricos, pero vamos a ver, ningún partido político que llegue al gobierno difícilmente no le aparece un escándalo, ¿verdad? Lo que pasa es que vos lo puedes ampliar o no lo puedes ampliar, ¿verdad? Lo puedes usar o no. Y yo creo que esta polarización que ha habido es peligrosa. La sociedad tiene que unirse, la sociedad tiene que preocuparse porque los problemas son de todos. Y la democracia no la podemos perder. Y esto es una manera que se volvió, bueno, no se puede decir eso, que se metió en la... pero sí que ustedes tienen que tomar una bandera fuerte, divulgar los problemas que hay, porque yo veo que no hay debate tampoco en los medios de comunicación. Yo creo que ese espacio tiene que ser fuera de la época electoral, ¿verdad? Sí, claro. Ser más, o sea, tener claro, y yo creo que hay que estar conscientes y hacer conciencia de los riesgos que se nos están enfrentando, que estamos enfrentando en este momento. De las señales, los síntomas ya están ahí, cada vez son más y duros, más con tanto capital. La ciudadanía, sabemos que
que ciertamente involucrar a la juventud, involucrar a ciertos sectores de la sociedad no es tarea fácil, pero hay que agotar todo, hay que hacer conciencia. El IFED hace una muy buena labor, necesitamos más presupuesto para hacerlo más, porque la idea es esa, desde colegios hay que hacer conciencia de que esto no es algo inagotable, que el sistema democrático que hemos gozado por más de 70 años en este momento no es que es inacabable. Podemos vivir situaciones como las que está viviendo Venezuela en este momento. Y es lo que yo digo. O sea, yo creo que nadie quiera, ni para nadie es bonito tener que tomar a su familia, a sus hijos pequeños, y la única decisión es irme del país, porque aquí no puedo desarrollarme. Yo creo que ahí tenemos ejemplos de cómo un sistema puede colapsar y simple y sencillamente por la falta de acción. El pueblo va a empezar y la ciudadanía va a empezar a no tener recursos suficientes o no tener oportunidades para vivir en bienestar, o sea, para vivir bien, simple y sencillamente. Eso es lo que nos da la democracia, la seguridad de que hay una alternabilidad del poder, la seguridad de que podemos exigir cuentas, la ciudadanía de una institucionalidad fuerte, con sus frenos y sus contrapesos. Eso solo lo logramos cimentando las bases democráticas. Y la principal, para mi gusto, es la participación ciudadana. Si todos simplemente volvemos a ver para otro lado, como pasa en las municipales, y se lo decía a un señor que llegó a reclamarme de un alcalde, saqué los datos y le digo, mire, el alcalde en ese cantón, el que ganó, se religió. ¿Sabe con cuánto se religió? Con el equivalente al 5% de votos de electores del cantón. O sea, el 95%, primero el 70% no votó ahí, ¿verdad? Ya ese 70% dijo, a mí que me importa el que venga, pero resulta que el que viene toma las decisiones que sí lo afectan a usted. Esa es la conciencia que hay que hacer, ¿verdad? Sí, porque mucha gente... que esto es de todos, todos tenemos que... Mire, lo mínimo es ir a votar, ¿verdad? Pero deberíamos involucrarnos, que es lo que hacen muchas sociedades grandes, fomentar el voluntariado, fomentar la participación ciudadana, pero es algo que tenemos que trabajar desde los jóvenes. Desde los jóvenes, desde la escuela, desde el colegio. Correcto. Porque ahí era donde se formaba la democracia también, donde habían papeletas, donde había hasta delegados a veces del tribunal y venían y hacían una... Y es importantísimo una formación. Ojalá que la presencia, por tener partidos políticos presentes en las elecciones estudiantiles, que los apoyen, que les den un incentivo, que hagan que el chico se identifique, como las escuelas de fútbol de los equipos grandes, donde los agarran en las escuelas y los empiezan a identificarse con sus colores y con sus principios. Bueno, así eran los partidos en los 70s, eso es lo que hay que tratar de volver a retomar. Bueno, encantado de recibirte, de verdad que todo gusto, don Jorge. Un verdadero honor. Muchas gracias. Muy rico conversar de estos temas que nos lo apasionan.